para poder iniciar con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a orar. Eterno Dios Todopoderoso, que moras en los cielos, gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por todo lo que haces por cada uno de nosotros, porque nos acompañas y nos fortaleces, a pesar de todas las adversidades, de todas las dificultades y de muchas veces los afanes de la vida que nos agobian. Pero a pesar de todo, Señor, tú estás con nosotros y nos ayudas a seguir adelante. Queremos que tu Espíritu nos acompañe en estos momentos y que sea Él quien nos instruya. Bendícenos, oh Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Aproximadamente en el año 605 a.C., Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Eso es lo que vimos en la lección anterior. 4 jóvenes que fueron llevados cautivos, y a pesar de ser esclavos, y a pesar de tener aparentemente muchas excusas para renegar de Dios y no cumplir ninguno de los mandamientos ni estatutos de Dios, ellos decidieron ser fieles, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo, a pesar de todas las circunstancias, ellos se mantuvieron fieles al único y verdadero Dios. Eso lo vimos en la lección anterior. En esa tercera lección vamos a estudiar sobre una estatua que soñó el rey Nabucodonosor. ¿Qué significado tiene esta estatua? ¿Por qué el rey Nabucodonosor estaba tan preocupado en querer conocer el significado de este sueño? Esto es lo que vamos a estudiar a continuación. Aproximadamente hay 2500 años de historia, lo que nosotros vamos a ver en este estudio. Reinos que se levantaron, reinos que cayeron, conquistas, y ustedes saben que toda guerra siempre trae gran cantidad de muertes. Pero vamos a ver cómo en el transcurso del tiempo, cómo al paso del tiempo, Dios siempre muestra que Él tiene el control. Muestra el Señor que Él tiene el control de la historia. Entonces, ya que Dios es el que tiene el control de la historia, vamos a hablar un poco acerca de este rey, Nabucodonosor. Finalizando el capítulo 1 de Daniel, encontramos a un rey admirado con la sabiduría de estos jóvenes. ¿Recuerdan cuando Daniel no quiso comer de la comida del rey? Porque su comida estaba ofrecida a los ídolos, no se había hecho la limpieza correcta al sacrificar estos animales. Habían reglas, habían leyes para poder preparar los alimentos en la cultura judía. Sin embargo, Babilonia no tenía esos cuidados. Es por eso que Daniel y sus amigos deciden no alimentarse de la comida del rey. Entonces es donde Daniel le propone a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que los pongan a prueba 10 días. Los pusieron a prueba 10 días, ellos solamente consumieron legumbres y agua, y cuando se presentaron al rey, fueron encontrados 10 veces mejores que todos los que se encontraban ahí, o de todos los que fueron evaluados por el rey Nabucodonosor. Entonces, esa es la última escena que nos presenta el capítulo 1 del libro de Daniel. Nabucodonosor quedó impresionado con estos jóvenes, con una sabiduría superior a la de los que se encontraban ahí con él. Muy bien, entonces, ¿quién era este rey? ¿Cuál es el significado de su nombre? Vamos a ver entonces que Nabucodonosor, su nombre, significa oración dirigida al dios Nabú por protección. Su nombre se escribe Nabú Kudurri Usur, ¿no? En el idioma caldeo. Entonces, ese es el nombre de este personaje. Y su dios, el dios Nabú,
es a quien estos babilonios pedían por protección. Nabucodonosor era hijo de Nabopolassar, que era antes que él, era el rey, pero justo cuando Nabucodonosor estaba peleando con Egipto y estaba de regreso, y en el regreso, él sitia Jerusalén, es ahí donde él se entera de que su padre había muerto. Y es ahí donde él deja a su general en el sitio de Jerusalén y él va, después de este sitio, va directo a Babilonia. Y ahí es donde él se convierte en rey, ¿no? Al morir su padre. Ahora, con respecto a Nabucodonosor, hay una profecía, y esa profecía se la fue revelada al profeta Jeremías. Aproximadamente 20 años fueron las profecías que Dios reveló a Jeremías, diciéndole al pueblo de Judá que se arrepintiera y que se rindieran y que se entregaran al al reino de Babilonia. Pero ¿qué es lo que dijo el pueblo de Judá? No, nosotros no nos vamos a entregar, nosotros vamos a luchar. Dios no nos va a entregar en las manos de esos gentiles. Así que, ¿qué fue lo que hizo el rey Joacim? Hacer una alianza con Egipto. En vez de buscar a Dios, Joacim hizo una alianza con Egipto. Pero cuando él vio que Egipto fue derrotado por Babilonia, ya no había quien proteja a Judá, así que Judá también cayó. Y todas las profecías de Jeremías se cumplieron. Entonces, vemos aquí en Jeremías, el capítulo 27, el versículo 6, dice, ahora yo he entregado todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Esto es algo muy interesante. ¿Cómo Dios puede decir de un pagano que es su siervo? Le he dado aún los animales del campo para que les sirvan. ¿Cómo Dios lo va a reconocer como su siervo si Nabucodonosor, bueno, si conocía algo de Jehová, pues era muy poco, ¿no? Y si es que lo conocía, ¿no? Pero aquí hay algo interesante y hay una enseñanza que yo quiero resaltar. Y es que Dios puede utilizar hasta las piedras para poder dar un mensaje. Dios puede utilizar a cualquiera para poder dar un mensaje. El hecho de que Dios te utilice no significa de que seas salvo, o no significa de que seas especial, o que seas alguien diferente a los demás, o que Dios tenga un favoritismo especial contigo. No, eso no significa. Mira lo que pasó con Nabucodonosor. Nabucodonosor no era del pueblo de Judá, no era conocido como un miembro de la nación escogida de Dios. Sin embargo, Dios lo utilizó. En esos tiempos, Dios pudo utilizar a un ladrón para dar su mensaje, para dar un mensaje. Claro que sí. Dios puede utilizar inclusive a las piedras para poder enviar mensajes. Es Dios. Él lo puede hacer absolutamente todo. Es por eso que nosotros enseñamos que el hecho de que uno predique el Evangelio, que el hecho de que uno trabaje para Dios, no significa de que esas cosas aseguren tu salvación. Eso no significa que ya estés salvo. Cuando Cristo venga por segunda vez, habrá un grupo que le dirá a Jesús, Señor, ¿en tu nombre no echamos fuera demonios? Señor, ¿en tu nombre no hicimos milagros? Señor, ¿en tu nombre no predicamos el Evangelio? Y Cristo, ¿qué les dirá? Apartaos de mí, nunca os conocí. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? ¿Por qué Cristo les dijo a estas personas que tanto predicaban el Evangelio, que tanto hablaban del mensaje de Cristo? ¿Por qué les dijo Cristo, apartaos de mí? Porque fueron personas que creyeron que el cielo se ganaba con acciones. Creyeron ellos que podían ganarse el cielo.
Y el cielo no se puede ganar, queridos amigos, queridos hermanos. El cielo no se puede ganar. El cielo ya está ganado para ti. El cielo ya está dado, la salvación ya está dada. Cristo ya murió en la cruz. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú para poder acceder a la salvación? Aceptar a Cristo y aprender a relacionarte con Él. Eso es lo que tienes que hacer. El predicar el Evangelio, el cantar, el hablar acerca de Cristo, el dar su mensaje a otros, es un fruto, es un resultado de tu relación con Dios. Tú no predicas el Evangelio para ganarte el cielo. Tú no vas a la iglesia para poder llegar al cielo y no quemarte en el infierno. Tú no compartes el mensaje de la Biblia para no morir. No, tú no haces esas cosas por esa razón, por ese motivo. Una persona que aprendió a relacionarse con Jesús, una persona que aprendió a vivir con Cristo, una persona que está enamorada de Dios, predique el Evangelio porque siente en su corazón la necesidad de hablar a otros acerca de ese maravilloso Cristo que conoce. Siente en su corazón la necesidad. Una persona que nace en el reino de Dios nace como un misionero por naturaleza. Una persona que acepta a Cristo como su Salvador personal tiene la necesidad, no sé si entendemos esta palabra, necesidad. La necesidad es algo con lo que no puedes, lo necesitas para vivir. Eso es algo necesario, lo necesitas para vivir. Y eso es la característica de un cristiano que nace en el reino de Dios. Para el cristiano que nace en el reino de Dios, el predicar el Evangelio le es una necesidad, no le es una imposición. Lo hace porque en su corazón le nace ese amor por llevar el mensaje de su Dios a otras personas. Entonces, esa es la razón, y este es uno de los detalles con respecto a lo que es la historia. La historia del mundo ya está planificada. La historia del mundo ya está escrita. Y en alguna otra oportunidad alguien me preguntó que entonces ya toda la historia de la humanidad está predestinada. O sea, la vida de las personas ya están predestinadas entonces, si la historia ya está escrita. Pues no, aquí hay una gran diferencia con respecto a la historia del mundo y a la historia de tu vida. Tu historia. Son dos cosas muy distintas. La historia del mundo, que son reyes, que son personas que gobiernan, imperios que fueron uno tras otro, ya, esa historia, la historia de la tierra, la historia del mundo, ya está escrita por Dios en la Biblia. Se sabe de que al final de estos días Dios va a instaurar su reino y todo el pecado va a ser destruido. Eso ya está escrito. Y eso va a suceder sí o sí. Lo que no depende de Dios es nuestra salvación. Eso ya no depende de Dios, porque Dios nos dio ese regalo, el libre albedrío. Dios nos dio ese maravilloso don, el libre albedrío. Entonces, con el libre albedrío, yo decido qué hacer. Si decido pertenecer al reino de Dios o si decido pertenecer al reino de Satanás. Porque no existe término medio. Aunque parezca muy duro, pero es real. Si no estás con Dios, estás contra Él. Si no pertenezco al reino de Dios, pertenezco al reino de Satanás. Y hay muchas personas que pertenecen al reino de Satanás y lo ignoran, ¿no? Porque creen estar en un término medio. Dicen, bueno, yo no estoy ni con Dios ni con Satanás, yo estoy en un término medio. Así que eso de la religión conmigo no va. No, hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esa forma. Dios pone reyes y quita reyes, y este fue el caso de Nabucodonosor. Es por eso que se escribe en este lenguaje, y Jeremías coloca ahí, ¿no? Nabucodonosor, mi siervo.
Dios puede utilizar a cualquier persona para cumplir sus objetivos. Hay que tenerlo muy en claro. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con este rey? Este rey tiene un sueño, y en ese sueño al rey se le revela la historia del mundo, y esa es una de las primeras visiones que va a tener Daniel. En la época Babilonia, cuando un rey tenía un sueño, era algo muy importante, porque un sueño significaba de que los dioses están hablando contigo, de que los dioses están comunicando contigo, quieren decirte algo. Y si el rey se olvidaba del sueño, eso significaba de que los dioses estaban molestos contigo. Y eso era algo muy preocupante para el rey. Vamos a leer Daniel el capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice lo siguiente: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, éste tuvo un sueño, y su espíritu se turbó, y no pudo dormir. El rey mandó llamar, ¿a quiénes? A los magos, a los encantadores, a los hechiceros y a los caldeos. ¿Quiénes eran los caldeos? Los caldeos son los que nosotros en estas épocas pues llamaríamos a los astrólogos, ¿no? Ellos que tratan de interpretar el futuro de la persona con señales en el cielo, las estrellas y todas esas cosas, ¿no? El horóscopo y todas esas cosas. Entonces, llamó a todas estas personas, a todo este grupo de personas. ¿Para qué? Para que le declarasen su sueño. Y vinieron y se presentaron delante del rey. Esto fue lo que pasó con Nabucodonosor. Él sabía de que el sueño era algo importante, pero se le olvidó. Él decía, este sueño es algo importante, los dioses tienen algo que decirme, pero me olvidé el sueño. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ¿cuáles eran las estrategias de los magos? Los magos entonces, Daniel capítulo 2, 4 dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, que era la lengua aramea, habíamos dicho que era la lengua de la nobleza, ¿no? De todos los poderosos. Dice, rey para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. ¿Cuál era la estrategia de los magos? Los magos escuchaban el sueño del rey. Ellos tenían ahí, pues, ¿no?, su libro de los sueños, buscaban ahí todos sus significados. Ya, esto significa esto. Ah, el rey soñó con una serpiente, con un ratón, soñó con esto, con el otro. Juntaban los sueños y juntaban los símbolos y ellos daban la interpretación. Esa era la estrategia de los magos. Escuchaban el sueño y ellos le daban una interpretación a lo que el rey les estaba diciendo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 11 dice, además, el asunto que el rey demanda es difícil. El asunto que el rey demanda es difícil. No hay delante del rey quien lo pueda declarar, salvo los dioses, cuya morada no está con los mortales. ¿Qué es lo que le está diciendo aquí este personaje? Estos magos, ¿qué es lo que le están diciendo? El rey les dice, vengan, tengo un sueño, quiero que ustedes me lo interpreten. Y ellos dijeron, bueno, dinos cuál es tu sueño y nosotros te lo interpretamos, porque esa era la forma en cómo ellos interpretaban los sueños. Era el protocolo, ¿no? El rey cuenta el sueño, ellos buscan los símbolos, juntan los símbolos y dan la interpretación. Pero en este caso hubo un detalle muy interesante, y era de que el rey no sabía qué es lo que había soñado, pero tenía una idea en su mente. Entonces él decía, si ustedes me cuentan el sueño, yo lo voy a recordar y voy a saber si me están engañando o no. Entonces, el rey les dice a estos magos, ustedes díganme, ¿qué es lo que he soñado? Ellos se quedan sorprendidos. Y es lo que ellos responden de esta forma.
Además, el asunto que el rey demanda es difícil. No hay delante del rey quien pueda declarar, salvo los dioses, dice, cuya morada no está con los hombres. Ellos reconocen sus limitaciones. Y es que la magia, el horóscopo y todas esas cosas tienen limitaciones. Tienen fallas. Hay cosas que no pueden hacer. Y en ese texto ellos lo reconocen. Y eso que Babilonia era una ciudad muy rica en conocimiento. Era una ciudad que le gustaba invertir en el conocimiento. Habían gran cantidad de pergaminos. Ellos, si habían ciudades que tenían pergaminos sobre ciencias, ellos agarraban esos pergaminos y los llevaban a Babilonia para seguirlos estudiando. Era una ciudad que invertía en armamento, pero también invertía en conocimiento. ¿Qué es lo que pasa entonces? Como los magos no podían interpretar el sueño, se da un decreto de muerte. Nabucodonosor, muy molesto y muy preocupado porque él sabía de que si no recordaba el sueño, los dioses iban a estar molestos con él. Y era muy probable de que los dioses quieran su muerte, ¿no? Era lo que él pensaba. Así que, si yo muero, que todos mueran. Así que Nabucodonosor mandó a que todos los magos murieran. Se dio el decreto de muerte. ¿Qué es lo que decía este decreto de muerte? Dice, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Por qué los buscaron a Daniel y a sus compañeros? Porque recuerda que ellos habían sido evaluados y habían sido encontrados 10 veces mejores. Así que ellos fueron o pertenecieron a este grupo de los sabios del rey Nabucodonosor. Entonces yo me imagino que cuando buscaron a Daniel, Daniel habrá estado pues sorprendido. Pero ¿por qué nos quieren matar? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntanos, ¿no? Conversando ahí con el soldado. Y el soldado pues empezando a explicarle, ¿no? A Daniel de que el rey tuvo un sueño y que los magos no pudieron darle ningún tipo de interpretación. Entonces, acá hay un misterio revelado. Daniel va ante el rey, pide audiencia ante el rey, y Daniel le pide al rey tiempo. Rey, denos hasta mañana, y nosotros revelaremos el misterio. Porque hay un Dios en los cielos, el Dios que conoce todos los misterios, y Él nos revelará. ¿Qué tal confianza en su Dios? ¿Qué tal fe y qué tal seguridad de Daniel? Que cuando hay algo que no puedes responder, que cuando te encuentras ante una situación difícil y no sabes qué hacer, sabes que existe un Dios que revela los misterios, que revela eso complejo que a veces no entiendes, esas cosas que a veces dan vueltas en tu mente y no encuentras respuesta. A esas cosas Dios tiene respuestas. A las preguntas que aparentemente nadie puede responder en el mundo, Dios tiene todas las respuestas. Y fue lo que pasó con Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 19, dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Qué alegría en ese momento haber recibido la visión y haber recibido la interpretación. Y ya no te iban a matar, ¿no? Yo supongo que Daniel habrá estado contento en ese momento, sobre todo más que todo confiado. Pero recuerda de que cuando el misterio le es revelado, lo primero que hace Daniel no es irse corriendo ante el rey para contarle el sueño. No agarra sus cosas y dice, ahora sí ya tengo el sueño, voy a irme corriendo ante el rey para que el rey sepa cuál es la interpretación, cuál es su sueño y cuál es su interpretación.
Lo primero que hizo Daniel fue caer de rodillas y bendecir al Dios del cielo. Eso fue lo primero que hizo Daniel. Y es algo que también nosotros tenemos que aprender a hacer. Bendecir a Dios cuando las cosas nos vayan bien. Y bendecir a Dios cuando las cosas nos vayan mal. Cuando tengas salud, bendice a Dios. Y cuando estés en la enfermedad, bendícelo igual. Porque sus propósitos no los conocemos. Pero sabemos que sus caminos son justos, rectos y verdaderos. No pongas excusas para ser fiel. No pongas trabas para tu fidelidad. Yo no soy fiel a Dios porque no me va bien en el trabajo. Yo no soy fiel a Dios porque no tengo salud. Yo no soy fiel a Dios porque mi familia es un infierno. No, no pongas excusas para tu fidelidad. Hemos visto en la vida de Daniel que para ser fiel hay que decidir. La fidelidad es decisión, nada más. Entonces, este misterio fue revelado. Versículos 27 y 28 dice, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y la visión que has tenido en tu cama. Mira cómo Daniel reconoce que es Dios el que revela los sueños. En ningún momento Daniel se atribuye el sueño. ¿Sabes qué, rey? Yo he soñado, yo he estado buscando información y yo he encontrado la respuesta a tu sueño. No, en ningún momento Daniel se atribuye esto. Daniel le dice al rey, ¿sabe qué, rey? Hay un Dios al que usted probablemente ha estado ignorando mucho tiempo. Hay un Dios en los cielos, que es el único y verdadero Dios. Ese Dios me ha revelado el sueño. ¿Qué tales palabras? Hablar de esa forma ante un rey. Debes tener autoridad, porque estás hablando de que ninguno de sus... Con esas palabras que Daniel estaba dando al rey, le estaba diciendo en pocas palabras, que todos sus dioses que ellos tenían no eran capaces de poder revelar un sueño. Daniel estaba diciendo que esos dioses a los que ellos adoraban eran falsos, que eran simples estatuas, que no tenían ningún tipo de poder. Y Daniel estaba mostrándole al rey de que hay un único y verdadero Dios, y ese es el Dios que revela los sueños, y que ese Dios tiene un mensaje para el rey, para los postreros días. Qué interesante la forma en cómo Daniel se expresa ante el rey. ¿Y qué es lo que soñó el rey? Daniel le reveló el sueño al rey. Tú, gran rey, soñaste una estatua, donde la cabeza era de oro, los pechos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro cocido. Y esa estatua era grande y monstruosa, dice Daniel. Tenía eh, un aspecto que daba miedo. Y de pronto fue cortada una mano, fue cortada una piedra, pero no con mano de hombre, sino que esa piedra vino e impactó, no impactó en la cabeza, ni en los pechos, ni en el vientre, ni en las piernas. La piedra impactó en los pies y toda la estatua se hizo polvo. Y ese polvo fue llevado por el viento. Y de esa gran roca que cayó sobre los pies, se hizo un gran monte. Y ese gran monte cubría, dice, toda la tierra. Qué interesante. Daniel le revela el sueño al rey. ¿Y cuál es su interpretación? Daniel le dice, oh gran rey, esta es su interpretación. Y ahí nosotros podemos ver el día de hoy esta estatua. Y ya conocemos la interpretación de la estatua. Sabemos que la cabeza de oro simboliza
al imperio babilónico. El pecho y los brazos de plata simbolizan al imperio medo-persa, que guiado por Ciro logran conquistar Babilonia. Luego tenemos al imperio griego, que comandados por el gran Alejandro Magno logran conquistar Medo-Persia. Y tenemos el imperio romano, que ellos empiezan un largo periodo de opresión y conquistan y desmenuzan, y fue un imperio muy sanguinario. Entonces, estos son los imperios, y llegamos a los pies, que también son de hierro, pero tienen barro cocido, mezclado. Y este último imperio va a dividirse en 10 reinos. Esta es la interpretación que Daniel le da al rey, ¿no? Y según los textos, Daniel capítulo 2, versículo 38, Daniel le dice, tú eres la cabeza de oro, le dice al rey Nabucodonosor. Pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo. Luego, un tercer reino de bronce, el cual tendrá dominio sobre la tierra. Y si te das cuenta, la plata es menor, cuando hablamos de calidades en metales, la plata es pues inferior al oro, ¿no? Y el bronce inferior a la plata. Quiere decir que cada vez van a ser gobernados por reinos inferiores. Tenemos aquí, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así será como este reino gobernará. La característica de este reino. Entonces, quedamos claro en que el sueño de Nabucodonosor simbolizan 4 imperios. La cabeza de oro, Babilonia, los pechos y los brazos de plata, Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce simbolizan a Grecia, y las piernas de hierro simbolizan a Roma, y los pies de hierro con barro cocido van a simbolizar a un reino dividido, a un reino que por más que quiera unirse, no va a poder lograr esa unión. No se van a poder unir, no van a poder lograr formar una alianza. Estos 10 reinos van a estar separados. Es ahí donde cae esta gran piedra en los pies y se desmenuza toda la estatua. ¿Quién es esa gran piedra? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es esa gran piedra. Y es lo que nosotros estamos esperando ahora. El imperio neobabilónico. Aproximadamente entre el 605 a.C. y el 539 a.C. fue el tiempo que gobernó Babilonia. Miren ahí la impresionante Babilonia. Nabucodonosor se preocupaba mucho por la arquitectura de su ciudad. A él le gustaba mucho que la ciudad de Babilonia quede bella, quede hermosa. Y pues están ahí una de las 7 maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Él se preocupaba mucho por mantener en orden su ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién fue el último rey que gobernó esta ciudad, Babilonia? Belsasar, en Daniel 5:1, Belsasar había quedado como gobernante ahí en Babilonia, pero su padre, Nabonido, todavía estaba vivo, pero Nabonido no tenía mucha relación con respecto a los intereses políticos. Nabonido estaba más relacionado con intereses religiosos. Es por eso que él se va a otra provincia a atender intereses religiosos y deja a su hijo Belsasar en el trono de Babilonia.
Y pues su hijo eh, empezaba a hacer banquetes, ¿no? Y el rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus nobles y estaba bebiendo vino en presencia de los 1000. Ese es en Daniel capítulo 5. Y ahí pues nosotros vemos eh, la caída de Babilonia. Con él se da la caída de Babilonia. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Todos los dioses que tenían ahí. Pues empezaron a alabar. Pero Belsasar cometió un error. Mandó a traer los utensilios sagrados que Nabucodonosor había traído de su conquista de Judá. Había entrado al santuario y había traído todos los utensilios de oro. Los había traído a Babilonia. Y Belsasar trajo todos esos utensilios para que él pueda beber en esas copas. ¿Y qué fue lo que pasó? Una vez que él empezó a beber y empezó a adorar a sus dioses en esas copas sagradas que fueron dedicadas para Jehová, una mano, dice, empezó a escribir en la pared. Entonces de su presencia fue enviada la mano que grabó esa escritura. La escritura que grabó dice, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Él estaba totalmente desconcertado. Todo el mundo se asusta, ¿no? Con estos acontecimientos. Dice que Belsasar se puso pálido. Todo el vino que, que estaba ebrio, pues todo ese efecto del vino se le pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? Mandó a llamar a Daniel. Lo manda a llamar para que le interprete el sueño, para que le interprete esas escrituras. Y Daniel llega y le interpreta la escritura y le dice, Mene significa Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y los persas. ¿Se cumplió o no se cumplió la visión? Claro que sí, se cumplió la visión, se cumplió el sueño. Babilonia iba a caer y cayó. Eso es lo que quiero dar a entender en esta noche. La historia del mundo está al control de Dios. Esta pandemia no agarró a Dios por sorpresa. No es que, apareció el coronavirus y Dios no sabía, ¿no? Dios sabe todo lo que va a ocurrir en la historia de este mundo. ¿Acaso no Cristo no dijo que al final de los tiempos iban a haber pandemias? Claro que sí. Y esta no es la primera. Han habido muchas otras pandemias, donde la gente estuvo encerrada 7 años, 2 años en sus casas, para evitar estos contagios. Entonces, estas son señales de que Cristo está viniendo, de que Cristo está cerca. Y nosotros tenemos que aprender a confiar de que la historia está en las manos de Dios. ¿Qué pasó después? Justo en ese momento, cuando Belsasar estaba con Daniel interpretando el sueño, ingresa Ciro a la sala del rey. Esa conquista fue una conquista pasiva, no hubo matanza, no hubo muerte, no mataron a todos los ciudadanos, nada. Ellos entraron, desviaron el río Éufrates, el 13 de octubre del 539 a.C. Ellos desviaron el río Éufrates, que era el río que cruzaba en medio de la ciudad de Babilonia, desviaron el río e ingresaron por esos canales. Ingresó el ejército de Ciro por esos canales. Y ingresaron y empezaron a conquistar. Como los guardias no estaban en modo pues de defensa, ¿no? Ya que el rey no estaba alerta, porque el rey era el que tenía que dar la orden. La conquista de Babilonia fue una conquista pacífica, ¿no? Comparada a otras conquistas, ¿no?
Y fue ahí donde los medos y los persas pues iniciaron su imperio del 539 a.C. hasta el 331 a.C. El imperio Meda tuvo también su inicio y también tuvo su fin. Y algo interesante, así como Jeremías hablaba de Nabucodonosor como su siervo, Isaías habló de Ciro como el siervo de Dios, como el que iba a liberar a su pueblo. Y ocurrió, porque en el imperio de Ciro, en el imperio medo-persa, se le da la oportunidad al pueblo de Judá que regresen a Jerusalén. Que regresen a Jerusalén y que reconstruyan las murallas y que se reconstruya la ciudad. Luego de los medo-persas vino el imperio del gran Alejandro el Grande, el imperio greco-macedónico, desde el 331 a.C. hasta el 168 a.C. La conquista de Alejandro fue grande y fue muy rápida. Él murió joven, pero su imperio se dividió en 4. Eso lo vamos a ver más adelante con más detalles. En esta visión, Dios no le da tantos detalles a Nabucodonosor. Cuando lleguemos al capítulo 7 del libro de Daniel, cuando Dios le revela esta visión a Daniel, pero a través de bestias, Dios le va a dar más detalles a Daniel con respecto a esto. Sin embargo, aquí a Nabucodonosor, Dios solamente le está diciendo, Babilonia, después de Babilonia vendrá Medo-Persa, después de Medo-Persa vendrá Grecia, después de Grecia Roma, y de ahí los 10 reinos. Esa es la revelación que Dios le da. Y tenemos al Imperio Romano, entre 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Este es el imperio representado por los pies. Ahora, ¿qué poder provocó la caída del Imperio Romano? Pues las 10 tribus bárbaras. Las 10 tribus bárbaras empezaron a atacar Roma y Roma cayó. En los capítulos 26 y 36 se describen las naciones bárbaras que conquistaron y dividieron el Imperio Romano cuando cae Rómulo Augusto, el último emperador de Roma. Caen y son conquistados. ¿Por quiénes? Los álamos, en el 351, que representan a Alemania. Los francos, también en el 351, que ahora podemos identificarlos como Francia. Los burgundios, Suiza. Los suevos, Portugal. Los visigodos, España. Los sajones, Inglaterra. Los lombardos, Italia. Pero los vándalos, los ostrogodos y los érulos, ellos también fueron parte de esas 10 tribus bárbaras, fueron destruidos. Fueron destruidos por un poder político religioso. Ellos eran arrianos. ¿Cuál es la característica de estos arrianos? La característica era de que ellos creían de que Cristo era un ser creado, de que Cristo era un ángel que Dios creó al principio para poder venir a morir por la humanidad. Y que el Espíritu Santo era un poder que se movía por el espacio y que andaba por ahí y por allá. Algo que iba contrario a lo que el poder político religioso enseñaba. Por esto vamos a irlo viendo más adelante. Cosas muy interesantes, pero ahora solamente quiero tocar estos detalles. La cabeza, Babilonia; el pecho, Medo-Persa; el vientre, Grecia; Roma, y esta Roma se divide en esos 10 dedos que tenemos en los pies. Estos 10 reinos bárbaros son divididos. Queridos hermanos, queridos amigos, todo se ha cumplido a la perfección. Esta estatua se ha cumplido tal cual estaba escrito en la Biblia. Ahora,
La pregunta es, ¿qué sucederá en los días de los pies de la estatua? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Daniel 2:45. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Eso lo encontramos en Daniel el capítulo 2, versículo 45. Su interpretación es fiel y es verdadera. Es algo que no debemos olvidar. ¿Hemos visto cómo se han cumplido todos estos eventos? Claro que sí. Están escritos por la historia. La misma historia habla acerca de estos eventos. ¿El imperio romano cayó? Claro que sí. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de los pies. ¿Qué es lo único que falta? Que caiga la piedra. Es lo único que falta. Estamos viviendo los tiempos finales. Esa gran piedra que va a caer en los pies representa la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿te estás preparando? ¿Te estás preparando para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Si los imperios que pasaron ya se cumplieron, la segunda venida de Jesús, ¿por qué no se habría de cumplir? Ponte a pensar. Todo lo pasado se cumplió a la perfección. Entonces, Cristo va a venir, sí o sí, estés preparado o no, te estés preparando para su venida o no te estés preparando, estés listo o no estés listo, quieras que venga o no quieras que venga, Cristo vendrá, porque así está escrito y eso se cumplirá. Pero hay algo que no está escrito, hay algo que no está determinado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es lo que no está escrito y qué es lo que no está determinado? El que tú pertenezcas a su reino o no pertenezcas. Eso no está escrito. No hay una lista que diga ya, bueno, vamos a colocar acá, el nombre tal va a salvarse, por más que haga cosas malas, se va a salvar. El nombre tal, a ver, vamos a poner acá, José. Aunque José se porte mal, él va a ser salvo. Rubén me cae bien, él se va a salvar también. El otro José, no, ese José me cae mal, él no se va a salvar. Por más que predique el Evangelio, por más que sea santo, por más que ore y lea la Biblia, no se va a salvar. No, hay personas que hablan así, hablan de la predestinación. Hay personas que creen que las personas ya están predestinadas a ser salvas y hablan de los 144,000. Y dicen, hay personas que han nacido para ser salvas. Por más que hagan lo que hagan, por más que maten y hagan lo que hagan, esas personas van a ser salvas. Y hay otro grupo de personas que van a estar condenadas, por más que vayan a la iglesia, por más que se relacionen con Dios y hagan actividad misionera, ellos van a estar perdidos. La Biblia no enseña eso. La Biblia no habla de predestinación. La Biblia habla de un Dios omnipotente que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y el hecho de que sea algo que nosotros no podamos comprender, no significa de que no sea real. Y eso es algo que hay que meternos en la cabeza. Porque hay personas que no logran entender y que como no logran entender, no es mentira. No lo entiendo, pues. Es mentira, es falso. Estamos hablando de un Dios todopoderoso, de un Dios omnipotente, un Dios omnisciente. El que nosotros querramos entender a Dios, es imposible querer entenderlo en su plenitud. Como yo, un ser pecador, degradado por generaciones de generaciones, ¿cómo yo voy a ponerme a la altura de querer entender el razonamiento de Dios? Hubo un personaje que se puso a querer entender el razonamiento de Dios. ¿Sabes quién fue? Fue Job. Job quería presentar su caso ante Dios. Y Job le dijo, dame la oportunidad, Señor. ¿Y sabes qué fue lo que le dijo Dios? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?
¿Quién puso cordel a sus medidas? ¿O quién la sostiene en el vacío? A ver, dime tú. Ahí Job se quedó sin respuestas. Y es ahí donde Job reconoce de que él estuvo tratando de entender cosas que no podía comprender y de tratar de buscar respuestas a preguntas a las que solamente Dios las tenía. Porque si no podemos comprender lo que vemos, la naturaleza, no podemos comprender cómo se genera una fruta gracias a la luz del sol, si no podemos comprender esas cosas, ¿cómo intentamos querer comprender el pensamiento de Dios con respecto a estas cosas? Lo que se nos ha revelado es para nosotros. Y lo que no se nos ha revelado, eso hay que dejarlo para Dios. Hay cosas que tendrán respuesta cuando Cristo venga por segunda vez. Una de ellas, el misterio de la encarnación. ¿Cómo es que siendo Dios se pudo hacer un bebé? ¿Cómo es eso? Ese es un misterio que no podemos comprender ni entender. De repente tú tendrás una pregunta, tendrás algo que te gustaría que Cristo responda. Prepárate para que llegues al cielo. Y cuando estés ahí, le hagas la pregunta a Cristo, Señor, tengo esta duda, tengo esta pregunta, por favor, ayúdame a entender. Y ahí, al paso de los años, de los siglos, tendremos mucho tiempo para que Cristo nos pueda responder esas preguntas. Yo te invito a que tú puedas prepararte para la segunda venida de Jesús. ¿Te gustaría prepararte para recibir a Jesús con los brazos abiertos y no ser parte de ese grupo que corre y se esconde y le dice a las peñas, caed sobre nosotros porque no resistimos la gloria del que viene? Te invito a que hagamos una oración para que Cristo pueda ayudarnos a preparar para su venida. Oremos. Eterno Dios Todopoderoso, hemos conocido que tú estás al control de la historia y sabemos que tú quieres estar al control de nuestra vida también. Queremos entregarte todo lo que nosotros somos, queremos entregarte nuestra vida, nuestro ser, queremos entregarte nuestros planes, que todo lo que hagamos, Señor, sea siempre para tu honra y gloria. Ayúdanos, Señor, porque tú vendrás, estemos listos o no estemos listos, nos preparemos o no nos preparemos, tú vendrás, pero nosotros queremos ser parte de tu pueblo, queremos ser parte de esa nación que va a disfrutar de poder estar contigo por los siglos de los siglos. Señor, ayúdanos a poder confiar y a poder tener fe sobre aquellas cosas que no entendemos. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos, en esta oportunidad hemos